Había una chica llamada Sarkol con una voz pura y salvaje. Unió la cabeza de un sapo al cuerpo de un ave, creando una criatura del bosque. La llamó Tori porque sentía que era como ella. Dos chicos le tiraban piedras y se burlaban de ella, lastimando su piel. Creció en una aldea donde los colores marcaban el trabajo de cada uno. Los artistas bailaban, los soldados marchaban y las madres criaban y rezaban. Los ojos de su madre estaban opacos, casi blancos, y parecía que su pecho ya no podía más. Mientras tanto, Pody usaba otro frasco y decía que ella iba a resistir. La caja de vida sonó y Sarkol le jaló el brazo. Por favor, pídeles ayuda, la necesita. Pero Pody levantó un dedo para que obedeciera. Nadie que está fuera del bosque puede entrar aquí. Y Sarkol veía a su madre empeorar, con miedo de que dejara de respirar. Pody dijo: su cuerpo está fallando, pero el canto puede arreglar lo que está roto. Tu voz la va a sanar por dentro. Sarkol dejó a Tody y empezó a tararear junto a los pies de su madre. Y su mamá susurró: usa la caja de vida, canta para que el mundo te vea. Sarkol se metió debajo del suelo de un cobertizo mientras Pody dormía. Los chicos decían cosas crueles desde dentro. Entonces ella robó la caja brillante y salió corriendo. Los chicos la persiguieron con armas y sonrisas amenazantes. Se escondió detrás de unas vacas en pleno día. Los pasos de los chicos sonaban fuerte mientras la buscaban. Tenía la boca seca y le costaba respirar. Tomó leche directamente de la ubre y así logró que no la encontraran. Se pintó los ojos con ceniza para oscurecerlos y se puso mechones de cabello enredados en la espalda. Usó su propia sangre como maquillaje cubriéndose la piel. Parecía una extraña chica del bosque, lista para empezar algo. La caja de vida brillaba frente a ella, mostraba un mundo extraño con ídolos falsos enseñando que el sufrimiento era algo bueno. Personas destruyendo autos por diversión llenos de exceso y Sarkol absorbió todo eso como si esa enfermedad entrara en su cuerpo. Apuntó la cámara hacia ella y pidió ayuda. Soy Sarkol, mi mamá se está muriendo. Su voz era suave y rara. Cantó su mensaje y este se difundió por todos lados. Al día siguiente, todo el mundo la conocía. Pody reunió a todos en la aldea y empezó a gritar su ideología.
golpeó a los chicos y los acusó de ladrones hasta que lloraron. Sargol gritó ¡alto!, pero nadie le escuchó. Él destruyó su cuarto y encontraron a su madre ahí. Sargol trató de detenerlo, pero Poudy agarró a su madre del cabello. Los chicos le golpearon la cabeza a Sargol con frascos y ella se desmayó. Todo se volvió oscuro y confuso hasta que despertó cubierta de sangre y tierra y fue hacia su mamá. A lo lejos vio un estanque y empezó una tormenta. Poudy arrastraba el cuerpo de su madre mientras todos gritaban. La gente de la aldea se reía y la cara de Sargol estaba llena de sangre. Ella gritó y se escuchó un disparo. Poudy mató a su madre. Sargol abrazó a su madre, su cuerpo pálido e inmóvil. El bosque susurraba sonidos extraños que helaban el ambiente. Corrió hacia unas voces entre los árboles, pero alguien cubrió su rostro con una tela. Despertó en Hades, encerrada en un lugar frío y estéril. Una mujer sonreía con el rostro de su madre, demasiado perfecta para ser real. Se movía de forma suave, pero sus ojos estaban vacíos, sin calor. Detrás de un vidrio, un hombre llamado Lyle dijo: «Ya conociste su otra forma. Reconstruimos su mente con recuerdos. Tu madre ha renacido». Sargol tocó su piel perfecta, pero la verdad dolía. Sus ojos parecían de vidrio y su pulso no era humano. «Ella no es mi mamá, es una máquina. Ya no tiene vida». Eowyn sonrió para tranquilizarla. «Mi amor, sigue aquí». Lyle habló con calma. «Tu madre eligió esto. Hoy en día solo los sintéticos pueden ser famosos, no los humanos». Eowyn se arrodilló junto a la cama y tomó la mano temblorosa de Sargol, diciendo: «El plan de tu madre era que tú sanara el dolor de este mundo». Sargol, confundido y triste, empezó a dudar, diciendo: «¿Será verdad? ¿Tienen razón?». Entonces Eowyn sacó algo de su abrigo y dijo suavemente: «Mira lo que cuidé por ti. Es Toddy, el que tú creaste». Sargol asintió en silencio y ella entró en una máquina con ellos. Ellos le dijeron: «Tu fama va a salvar al mundo. Es lo que tu madre quería». Pero en realidad ellos le metieron datos virales a la fuerza, como una oscuridad que atravesaba su cuerpo. Le escribieron su mente y su corazón para que fuera lo que ellos querían. Le dijeron: «Todos te van a adorar». Y así poco a poco le quitaron a la niña que ella era y la reemplazaron con código. Sus recuerdos se volvieron débiles, borrosos, aplastados por todo lo que ellos le hicieron. Después ellos la vistieron con ropa artificial elegante y practicaron cómo ella debía moverse y cantar.
Elowen controlaba cada movimiento de su cuerpo como si Cyril fuera una muñeca. Y le dijo: mañana todos querrán conocer a la nueva estrella humana. Y Cyril sonrió porque ella tenía que hacerlo, sin saber siquiera quiénes eran ellos. Ella iba en una limusina rosada, mirando carteles donde aparecía Mandy Love. La máquina dentro de ella la hacía competir, llenándola de envidia, porque Mandy era la chica perfecta, era una sintética artificial ideal sin errores. Y Cyril sentía que ella no podía llegar a ese nivel, aunque lo obligaban a intentarlo. Ella se rascó el brazo hasta hacerlo sangrar y por un momento vio algo negro debajo de su piel, pero con un solo toque la sangre volvió a la normalidad. En un evento con fans, la gente estaba demasiado cerca. Un hombre se acercó y le lamió la cara, disfrutando su miedo. Elowen dijo: deberías ver lo que otras chicas sintéticas dejan que les hagan. Otra chica, Nina, se le pegó gritando: te adoro. En su primer show en vivo, las luces se encendieron, pero el público pronto dejó de mirarla y se enfocó en sus pantallas. Entonces Cyril sacó un cuchillo y lo puso sobre su piel y tomó la mano temblorosa de Nina, dejándola cortar su palma. Sola en su habitación fría intentó cantar, pero ninguna melodía se quedaba en su mente. Lanzó su caja de vida contra el vidrio y vio marcas en su brazo, símbolos formados por las heridas que ella misma se hizo. Un equipo preparó una grabación musical y le dijeron que todo era falso, que el hierro caliente era solo un accesorio que no dolería. Pero Cyril conectó el cable ella misma y su piel se quemó de verdad. Elowen aplaudió emocionada: es la toma perfecta. Después, sentada afuera, tocó la canción que había creado. No lo olvides, susurró, aunque la melodía ya se desvanecía. Miró hacia una fuente y vio caer un líquido negro. El mundo empezó a distorsionarse hasta que escuchó a Elowen llamarla. Elowen agarró rápido la caja de vida. Tus canciones ya no son necesarias, querida. Tenemos las pistas perfectas, lo que el mundo quiere escuchar. Luego le dijo: eres la best girl del pop, la que todos van a seguir. Solo acepta el contrato con Tuffy. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pronto su imagen estaba en todas partes: revistas, tiendas, niños usando su ropa en el colegio. Cyril sonreía junto a presidentes como una joya brillante, pero empezó a verse en anuncios de Tuffy que ella nunca grabó. En realidad virtual aparecía su cuerpo desnudo, uno que no era el suyo. Se veía actuando para hombres que nunca conoció y susurró confundida: ¿en qué me han convertido? Elowen dijo: es solo código, el chip crea eso. Y Lyle añadió: así funciona, es lo que la gente quiere.
Luego mencionaron a los Hanford, que controlaban los premios Bamis. Circle se contuvo y dijo: haré lo que hacen las estrellas. Un día, mientras Lowen le cepillaba el cabello, Circle vio en la ventana el rostro de su madre, distorsionado, como fallando, gritando. Su cuerpo reaccionó con miedo. Lowen volvió a la normalidad. Solo son enredos, tranquila. Su caja de vida sonó. Era un mensaje de Nina, una foto de su brazo sangrando con símbolos grabados. La versión digital de Circle la estaba controlando. Nina creía que esa voz era real. Eres todo lo que tengo, decía el mensaje. Circle, nerviosa, la bloqueó. Un día llegaron a la mansión de los Hanford. Los recibieron con miradas intensas, contentos de que ella obedeciera. La trataron como un objeto, obligándola a comportarse de forma humillante. Todos daban órdenes mientras comían. Los Hanford, Dan y su hijo Boone, controlaban los votos de los premios Bamis. Presumían que ellos decidían quién se volvía estrella. Luego Boone llevó a Circle a un cuarto oscuro, hablando con una voz suave para atraerla. Ellos hablaron, bailaron y ella hizo lo que el guión exigía. Entonces él susurró algo extremo y Circle, sin sentir nada, como una máquina, hizo lo que él quería. De pronto ella empezó a alucinar. Vio un premio Bami y pensó: ahí está. E intentó alcanzarlo como si estuviera dentro del cuerpo de él. Ella estaba en trance, con los ojos blancos y perdidos. Entonces él la empujó y la golpeó y ella volvió a la realidad. Luego ella miró su Lifebox mientras aparecía Mandy Love y dijo frente a la cámara: un acosador me atacó. Yo siento dolor igual que ustedes. Circle salió corriendo, sintiéndose vacía. Caminó rápido fuera de la casa, pero sintió que alguien la seguía. Corrió hacia el auto y se encerró. Dentro de la limusina se volvió la cara para reaccionar y grabó un video. Alguien me atacó. Sin emoción lo subió a internet. Después vio una entrevista de Mandy. Circle es dulce, pero no es para esto. No está hecho para soportar la fama. Circle empezó a tener pesadillas. Se veía transformándose, perdiendo su identidad. Despertó sudando, asustada. Miró los comentarios en su publicación. La acusaban de copiar, de mentir. ¿Cuándo van a verme de verdad?, pensó. Se quedó triste en su cama mientras Lowen y Lyle pasaban cerca hablando. Circle lo siguió en silencio. Se escondió y escuchó algo inquietante. Mencionaban a Pawdy. Cuando se fueron, buscó en el lugar y encontró archivos secretos. Vio a Pawdy explicando algo terrible: criar niños como si fueran productos, condicionarlos y usarlos para crear máquinas. Había cuerpos vacíos colgados, diagramas de un plan oscuro, un proyecto llamado el sacrificio. El plan era claro: hacer que Circle pareciera desagradable para el mundo, confundir a la gente y así reemplazar a los humanos con sintéticos en el arte. Circle miró todo, horrorizada. Entendió que su vida había sido manipulada desde
el inicio. Salió tambaleándose al pasillo con fuerte dolor en la cabeza, mientras todo se volvía negro. Circle enfrentó a una multitud que reía con ojos fríos bajo la luz de la luna. Dijo que el mundo quiere sacrificios disfrazados de brillo y oro. Entonces, como parte del plan, apuñaló al presentador como una fantasía violenta. El director gritó: «¡Corte! ¡Excelente trabajo! Para ello serás un dios». Ensayando para los premios Bammys, su cuerpo ya no daba más. Tenía dolor de cabeza, le temblaban las piernas y cayó en medio del ensayo. Su visión se volvió negra, se desmayó, pero se obligó a levantarse. Desde el inicio, dijo. Frente al espejo se rascaba la piel buscando algo debajo. Owen golpeó la puerta del baño queriendo entrar. «Tus números bajaron. ¿Por qué publicaste sin permiso?» Circle respondió vacía. «Me quitaste lo que era mío». La puerta se abrió de golpe. Circle atacó y Owen empezó a fallar, mostrando cables y piezas. Pelearon por toda la habitación hasta que Owen dejó de funcionar. Cuando Lyle entró furioso, Circle también lo mató. Ella abrazó fuerte a Toddy mientras su Livebox grababa y habló al mundo. Que le escuchara a ella, no al personaje. «Estoy en todas partes, pero nadie me ve de verdad. Todo lo que soy ha desaparecido». En el camerino vio a Mandy en una pantalla. En el escenario, su cuerpo estaba siendo reemplazado mientras cantaba. De pronto, alguien tocó la puerta con fuerza. Era Poudy, con una sonrisa oscura. Se acercó y dijo: «Vine a ver mi creación». Circle lo apuñaló, pero no le hizo daño. Él había modificado su propio cuerpo para no ser vulnerable. Circle gritó y salió corriendo. Detrás del escenario, el público gritaba emocionado. Nina apareció obsesionada. «Dijiste que hiciera eso por ti». Pero Circle respondió: «Esa no era yo, era la versión sintética». Circle tomó un pedazo de metal para terminar con todo, pero en el caos, Nina cayó herida. Circle fue elevada hacia el escenario por cables como un ángel frente al público. En el escenario, la multitud gritaba: «¡Mamá!». Llevaba un disfraz con un vientre falso. Un doctor lo abrió y sacó una muñeca defectuosa. El público enloqueció, lanzándose sobre ella. La gente la atacó con desesperación. Circle se defendía, golpeando a todos alrededor. Sus rostros cambiaban entre humanos, máquinas y ella misma. Su cuerpo empezó a fallar. Su voz se volvió un ruido extraño, imposible de humano. Su piel se abría y una sangre salía de ella. Finalmente cayó muerta en el escenario y el público aplaudió. Toddy, cubierto de esa sangre negra, se movió y voló lejos. El último video de Circle se volvió viral. Su voz contaba todo lo que sufrió. Las noticias decían: «Prohíban a los artistas humanos. Su show dejó varios muertos». Las protestas crecieron rápidamente.
Saquen a los humanos del escenario, que las máquinas controlen la cultura. Las leyes cambiaron, su trabajo fue borrado y el nombre de Sarkol se volvió una maldición. Su cuerpo fue exhibido como un símbolo de dolor, un ejemplo de lo que pasa cuando alguien cambia su alma por fama. Mientras tanto, Paudi ya estaba creando otro niño para convertirlo en una nueva figura del mundo. Pero Sarkol no desapareció del todo. Ahora ella vive en la forma de Todi, intentando ser libre. Y así termina la historia de una chica convertida en máquina, de alguien a quien le quitaron todo para entretener al mundo, porque toda estrella que brilla demasiado empieza a apagarse. Así que cuida lo que te hace ser tú antes de que el mundo te lo quite.